dedicamos tal vez mucho tiempo a hablar de esto y viéndolo de la otra parte, porque yo también soy mujer y soy paciente de ginecología, claro. Muchas veces nos dicen tienes un mioma y como que nos llenamos de preguntas y de preocupaciones y nuestro tratante o nuestra tratante no nos da el tiempo para conversar de esto. Entonces es súper importante tener espacio de poder hablar de él. Estamos hablando de los miomas, ¿cierto? Que aparecen en el útero, que tú dijiste son tumores benignos. Así es. ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen? Excelente pregunta, sin respuesta. Mira, no tenemos claro el por qué. ¿Ya? Sí tenemos claros algunas cosas. Por ejemplo, parece ser que su desarrollo tiene que ver con la vida reproductiva, con las veces que ovulamos y menstruamos y con los estrógenos, que son una de las principales hormonas que secretamos desde el ovario durante nuestros ciclos ovulatorios y menstruales. Es tremendamente raro, excepcional, encontrar miomas, por ejemplo, en niñitas pequeñas o en adolescentes jóvenes, y empiezan a ser más frecuentes durante la vida reproductiva. Ya. Y es bien loco porque se da una mnemotecnia que es muy fácil, que es que a los 20, más o menos, un 20% de las personas que tenemos útero, tenemos miomas en este útero. A los 30 años un 30%, a los 40 años de ahí para arriba un 40%, o sea, prácticamente la mitad de las mujeres. Y a los 50 ya no prácticamente no aumentan. ¿Por qué? Porque como llega la menopausia y bajan los estrógenos, este estímulo, que sabemos que es uno de los estímulos, si no el principal estímulo, ya no está, porque decrece, digamos, naturalmente la cantidad de estrógenos en el cuerpo. Entonces, los que están se quedan. No es que se disuelvan, pero suelen no aparecer nuevos. ¿Yo puedo vivir con miomas? O sea, tienes casi la mitad de probabilidad de estar viviendo con miomas. Vivo con miomas y uno no sabe. ¿Uno cómo detecta un mioma? Yo sé que tengo porque me he hecho ecografía, así que yo estoy en esa una ecografía, porque uno cuando va generalmente se hacen los típicos exámenes que son mamografía, la visita. Oye, qué bueno, recordemos cuáles son los exámenes que nos deberíamos hacer. A ver, pasemos. Mamografía. Y ahí te piden la eco mamaria, generalmente. Mira, hay dos escuelas, desde los 40 y desde los 50. Yo adhiero a lo que recomienda la Sociedad de Mastología de Chile, que es desde los 40 años hacerse la mamografía. Y la gran mayoría yo estoy en ese grupo de edad, entre los 40 y los 50 vamos a necesitar también una ecografía porque el tejido mamario es muy denso y la mamo no ve todo. En algún momento, la gran mayoría de las mujeres le dicen, ahora podemos solo con mamografía. Y en algunos casos muy específicos hay que hacerse una resonancia, pero esos son casos excepcionales. Exacto. Ya, y nos vamos corriendo hacia más adelante. Desde los 25 deberíamos hacernos el Papa Nicolau. Ya, que ahora no es Papa Nicolau. Se le agrega, mira. No, o sea, hay Papa Nicolau, pero hay una cosa más moderna, exacto, que es como la cuestión del COVID. PCR, sí. El PCR. Sí, la detección genética del virus papiloma se recomienda hacérsela desde los 30. ¿Ya? Todavía estamos haciendo las dos cosas juntas, Papa Nicolau más detección de virus papiloma, pero todo indica que nos vamos a quedar después solamente con la detección del virus papiloma, vamos para allá. Y más joven aún, y esto aprovecho de hacer un llamado que se lo hagan porque es el menos conocido de todo, desde que uno inicia el contacto sexual de cualquier tipo, una pareja, muchas parejas, contacto genital que no sea sexo propiamente tal, pero que ya sea contacto de tipo sexual, deberíamos hacernos hasta los 25 años, una vez al año, un test para detectar clamidia y gonococo, que son dos de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes, que da menos síntomas y que más daño causan en los órganos reproductivos internos. Esos son los exámenes que nos deberíamos hacer siempre. Siempre. Y tú me preguntarás, ¿y dónde quedó la ecografía ginecológica? O sea, te hacen el PCR o el Papa Nicolau, pero ahí no tenéis cómo saber si uno tiene un mioma. Exacto. La ecografía, que la llamamos ecografía ginecológica, la mayoría de las veces la hacemos transvaginal, pero cuando una persona, por el motivo que sea, porque no ha tenido sexo o por susto, por lo que sea, también se puede hacer vía abdominal, a través de la guatita, digamos, del abdomen. Lo que hace es mirar el útero y los ovarios. Y eso no está muy estandarizado cuándo se debiera hacer, si se le debiera hacer a todo el mundo. Ahí todavía no hay un acuerdo tan claro como para los otros exámenes que conversamos. Hay bastante acuerdo de hacerse una durante la vida, digamos, adolescencia, adultez joven, para ver la anatomía. Y está claro que siempre hay que hacerla frente a dolor o alteraciones del sangrado. Por ejemplo, un sangrado muy abundante, un sangrado que lo estemos estudiando que es muy prolongado. Y como los síntomas de los miomas la mayor parte de las veces van por ese lado, en algún momento a una persona con miomas le van a pedir una ecografía. Eso es importante, y ahí se va a enterar. Hablemos de los síntomas. ¿Cómo saber que tengo un mioma? La gran mayoría de las veces no tienen ningún síntoma. Así que justamente
cuando les encuentren un mioma en una ecografía que les pidieron por otra razón. Claro. Yo, por ejemplo, no sé, pues tengo pacientes que les hemos operado un quiste ovárico grande y en el seguimiento para ver cómo está ese ovario encontramos un mioma. Si no hay síntomas, no hay de qué preocuparse. Podemos vivir con el mioma el resto de la vida. Ya. Porque cuando nos preocupan, cuando dan síntomas. Y los síntomas, la gran mayoría de las veces, no están. Y si están, son alteraciones del sangrado menstrual en cuanto a cantidad, duración y dolor. Ya. Si alguien, por ejemplo, tiene un sangrado desordenado, no le podemos echar la culpa al mioma. Pero si alguien dice, ¿sabes qué? A mí no me dolían las reglas y de un tiempo a esta parte las reglas me están doliendo mucho. O yo sangraba, por ejemplo, necesitaba 4 toallitas al día y de un tiempo a esta parte estoy necesitando 10 toallitas al día. O me duraba 3 días, ahora me está durando 5 o 6. Eso nos puede hacer pensar en un mioma. Eso es lo más frecuente cuando hay síntomas. Ahí estamos viendo, dice hemorragia o metrorragia. Sí. No había escuchado esa palabra. Sí, lo que pasa es que metrorragia se refiere a un sangrado que no necesariamente sigue el patrón menstrual y ahí hay que pensar también en otras cosas. Así que metrorragia yo lo dejaría como un poquitito de lado. Menstruaciones largas. Pero menstruaciones largas o abundantes. La dispareunia es el dolor al tener relaciones sexuales. ¿Ya? Eso puede ocurrir por mioma, pero también es más frecuente que ocurra por otras cosas. En cambio, menstruaciones abundantes, largas o dolorosas, ahí uno piensa muy frecuentemente en dolor mioma. pélvico. Si uno tuviese uno de estos síntomas, ya debiera entonces consultar, quizá para ver si tiene o no tiene un mioma. Mira, yo siempre tengo la esperanza de que estemos con nuestros controles, que debiéramos tenerlos una vez al año, con matrón, matrona, ginecólogo, ginecóloga. Y a no ser que sea algo muy alarmante, es el momento para aprovechar de conversar esto. O sea, uno no va solamente a hacerse el Papa Nicolau, sino que uno va a contar un poco. A mí me encanta el rol como de médica de cabecera que tiene mi especialidad. Entonces, ¿cómo has estado tú? Y ahí es un excelente momento para sacar la aplicación de la menstruación y ver si ha seguido un patrón similar o no, para ver si es que ha habido cambios digamos, de síntomas de otras cosas. Pero sí es algo que alarme mucho, porque de repente, no sé, tuviste tu control hace 4 meses, entonces te quedan 8 meses para el próximo y la regla te empieza realmente a durar mucho o a doler mucho. Sí, sería una instancia como para consultar, aunque no toque el control aún. ¿Tiene alguna implicancia una mujer que quiere embarazarse, que tiene varios miomas? Depende. La gran mayoría de las veces no, porque los miomas tiene una forma en general bien esférica, porque es una célula, vienen de una célula que se empieza a multiplicar, no sabemos por qué, como te decía, y cuando tienen implicancias para el embarazo, ya sea para no lograr embarazarse o tener más riesgo de aborto, solamente cuando comprometen la parte interna del útero. Y ese no es el caso más frecuente. La gran mayoría de las veces estos miomas están en el espesor de la pared uterina y crecen hacia afuera. Y ahí puede haber un embarazo sin ningún problema. Entonces, cuando nos preocupamos o cuando vemos que la cavidad uterina está muy comprometida y ahí decimos aquí hay más riesgo de que el embrión no se implante o se implante mal, o cuando hay una cantidad de miomas pero que tiene que ser realmente muy grande o de miomas muy grandes que pueden comprometer que este útero se pueda distender. Pero el útero es un órgano tremendamente capaz. Todas las que hemos tenido hijos lo sabemos por lo demás en todo sentido. Y la distensibilidad del útero e incluso la capacidad de tener contracciones y tener un trabajo de parto se conserva en las partes sanas del útero, que salvo situaciones excepcionales, predomina por sobre esta parte del útero que tiene un mioma. Entonces, a quienes estén buscando embarazarse, si les encuentran un mioma, no se angustien, pregunten, consulten y lo más probable es que no sea causa. Distinto es una persona que ya ha tratado de embarazarse y no le ha resultado, o que ha tenido varios abortos y que dentro del estudio aparecen los miomas. Ahí, dependiendo de qué otras cosas se encuentran en el estudio y de las características de esos miomas, podríamos echarle la culpa. Pero no es para alarmarse. Si yo más adelante quiero ser mamá y me encuentran un mioma, lo más probable es que ese mioma no pasa nada, no pasa nada. Tú dijiste que el mioma es una célula, ¿cierto? Que se empieza a reproducir, decide tener más hijitos que las células normales que se reproducen. Se puede reproducir mucho. Claro. Entonces, más allá de eso, te lo preguntaba porque a veces cuando me acordé, cuando uno se va a hacer exámenes ginecológicos, te dicen, tiene un quiste, pero como líquido, ¿puede ser? Sí, como esos son más del ovario. ¿Sí? Sí. ¿Y eso no pasa nada tampoco? Depende. Los quistes en el ovario, salvo que sean muy grandes o que tengan contenido sólido, la gran mayoría de las veces uno los chequea y se van solitos, porque es parte de del funcionamiento del ovario fabricar pequeños quistes. Los miomas no se van. Los miomas, entonces, por lo que entiendo, son muy comunes. Muy comunes.
son todos benignos, Sí. o sea, no hay de qué preocuparse, no significa que uno tenga un tumor cancerígeno. Exacto. Y uno puede vivir el resto de la vida, solo que provocan entonces Exacto. problemas en las reglas de abundancia, Y a veces abundante de sangre o dolor, ese tipo de cosas, molestias. Si no, da lo mismo tener mioma, si no. Exactamente. ¿Cuándo nos preocupamos? Primero que nada, lo que tú dijiste, porque la gran mayoría de las veces yo digo, cuando nos dicen que tenemos un mioma acá, el mioma se nos pone acá. Claro. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al cáncer. Y es súper comprensible. Son una célula que decide reproducirse más veces que lo habitual, no sabemos por qué, pero no tiene esa capacidad invasora, esa capacidad de metástasis, de destruir tejidos, de ramificarse, como se dice popularmente. Y esta célula, como viene de una célula, sabemos que esa célula se va a comportar de manera benigna. Distinto es que haya los que llamamos lobo con piel de oveja, o sea, cuando uno ve un nódulo y dice, mira, sabes que tiene cara de mioma, pero no estoy 100% segura. ¿Y ahí qué hacemos? Depende. La mayoría de las veces lo que hacemos es pedir otra ecografía, habiendo pasado un tiempo corto pero prudente, no al día siguiente porque no va a haber cambio, pero por ejemplo a las 6 semanas, o pedir una ecografía más específica acá con Doppler, que es para ver el flujo sanguíneo, o en manos más expertas, para ver en el fondo, poder decantar si es un mioma o no. Si es un mioma, tiene cara de mioma, cola de mioma, no tiene piel de oveja y es lobo, digamos, eso lo que hacemos es controlarlos, dar un tratamiento si es que hay alguna molestia. ¿Qué tipo de tratamiento? En última instancia, operarlo. La vamos a dejar ahí abajo para tomarla después. A ver, ya, tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Ya, va a depender. Si estamos hablando de una persona que tiene sus reglas normales, que no está buscando embarazo o que buscando embarazo se embarazó y no hubo problema, no necesita ningún tratamiento. Si estamos pensando en alguien que está con reglas dolorosas, tenemos que dejarle algo para el dolor. Claro. Y eso puede ir desde antiinflamatorio, que ahí les paso el dato, porque muchas veces no tratamos bien el dolor menstrual, sea por mioma o por otra causa. Lo que es más efectivo es dejar antiinflamatorio por horario y apenas se inicia el dolor. Por ejemplo, me duele, me va a llegar la regla mañana, yo parto ahora. Antes. Con el antiinflamatorio de mi preferencia, por horario, si se toma cada 8 horas, de hoy día, mañana, unos 3-4 días, cada 8 horas, si se toma cada 12 horas, pero mantener el antiinflamatorio durante toda la regla para que la inflamación baje. Porque a veces esperamos estar muriéndonos de dolor y ahí tomarnos y ahí la inflamación baja muy poco. Hay algunas otras personas que prefieren usar anticonceptivos y con los anticonceptivos lo que ocurre es que la regla se reduce en cantidad y también baja el componente inflamatorio del útero. Al suprimir la ovulación. Es bien raro, pero por los cambios hormonales baja la inflamación del útero. Y también está la opción de, a través de los mismos anticonceptivos, de manera con algunos tipos especiales, se puede suprimir la menstruación. Y la persona puede estar sin menstruar por el tiempo que quiera. Eso lo hacen, ponte tú, pregunta de los deportistas, también. Así, que claro, no puede o va a competir y podría ser muy incómodo. Claro, o a veces para las vacaciones, o por ejemplo... ¿Pero es común? Sí, cada vez más, fíjate, las generaciones actuales que ya tienen más incorporado que cuando uno usa anticonceptivo, este sangrado es falso, no es una menstruación natural, le tienen menos tema, digamos, a suprimirla. Me pasa, yo veo hartas adolescentes y las mamás a veces me abren unos ojos así, ¿cómo la vas a dejar sin regla? Y la chica ya sabe que esto lo hacen las amigas y que no trae ninguna consecuencia. Puede incluso ser beneficioso, de hecho, eso te iba a preguntar, en caso de anemia. No es algo malo. No, cuando tú tienes una persona sana y lo estás haciendo de manera deliberada con un medicamento, no trae ninguna consecuencia y eso está medido. Ni en cáncer, ni en anemia, ni en fertilidad, ni en nada. Distinto es cuando tienes una mujer que no está menstruando y tú no sabes por qué. Porque ahí puede haber un abanico de posibilidades. Entonces se pueden dejar antiinflamatorios, se pueden dejar anticonceptivos, se pueden combinar las dos cosas si no hay suficiente alivio con una o la otra. Cuando el problema es el exceso de sangrado, se puede dejar lo mismo y también se pueden dejar medicamentos que mejoran la coagulación. Cuando el tema no es el dolor, sino que solo la cantidad de sangrado, y eso reduce la cantidad de flujo sanguíneo que se pierde por menstruación. La gran mayoría de las veces con esas alternativas andamos súper bien. Y hay otro tratamiento que es para casi todos los miomas, no todos porque si deforman la cavidad uterina hacia adentro, digamos, no se puede, pero hay dispositivos intrauterinos con hormonas y esos también pueden ser súper útiles porque dejan al útero prácticamente inactivo de la parte menstrual, digamos, y puede suprimirse la regla o disminuirse mucho y con lo mismo la pérdida hemática y el dolor.
y estos son anticonceptivos que duran varios años. Entonces te ponen el dispositivo intrauterino y el útero está ahí tranquilito. 5 años creo que duran. Sí, 5 años. 5 años, hay uno que lo aprobaron ahora por 8 años también. Y la verdad es que con ese arsenal andamos muy bien para la gran mayoría de las personas que tienen molestias con los miomas. Ya, ¿y por qué dijiste las cirugías como la última opción? La vamos a sacar de aquí abajito. Sí, para ponernos en el peor escenario. Sí, por supuesto. Es que ¿por qué me interesa tanto aclarar que es la última opción? Porque tenemos tan asociado mioma a cirugía que a veces pasa que alguien le dice te tienes que operar de este mioma y la mujer dice sí. Y chuta, operarse no es cualquier cosa, entonces ahí tal vez averiguar un poco más o buscar una segunda opinión puede ser una buena idea. O a veces al revés, cuando uno le dice a su paciente, sabes que esto no necesita cirugía, la paciente en vez de alegrarse, desconfía o incluso se enoja y dice, oye, no me quieres operar si esto se opera. ¿Cuándo se opera un mioma? Primero que nada, si no tenemos claro que es un mioma y pensamos que puede ser algo malo, digamos, un cáncer, este lobo con piel de oveja, lo tenemos que sacar. Porque la única forma de biopsiarlo y de saber bien lo que es sacarlo. Y a diferencia de otras biopsias, estos nódulos se tienen que sacar enteros para mandarlos a biopsia. No se puede como tomar una muestrita. ¿Ya? Es extremadamente raro que eso pase porque conocemos tan bien los miomas desde hace tanto tiempo que es muy raro llegar a esa duda. Pero esa sería una situación para operarlo. Otra situación para operarlo es cuando las molestias persisten. Tú tratas un intento terapéutico, digamos, con los antiinflamatorios, con los anticonceptivos, con las dos cosas juntas, con el dispositivo y no te resulta nada. O hay veces que también hay pacientes que por el motivo que sea no pueden o no quieren usar una terapia específica y eso también hay que darle acogida. La tercera